Muy buenas tardes con todas y con todos. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en el último día de conferencias de la planificación a la ejecución en la conservación del patrimonio cultural, donde hemos venido hablando de los resultados de Hola, lo que buenas se han tardes, venido compañeros. realizando ¿Cómo están entre las pasando? alianzas estratégicas que se están desarrollando entre la Universidad Regional Amazónica IQUIAM, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el municipio de Tena. Los bienes culturales se dividen en dos, en materiales e inmateriales, y se clasifican en muebles, inmuebles, documentales, arqueológicos e inmateriales. El patrimonio cultural inmueble, del cual hablaremos en esta jornada, se vincula directamente con las edificaciones creadas por los seres humanos. En este contexto se lo divide en arquitectura monumental y no monumental, civil y religiosa, arquitectura funeraria, arquitectura popular o vernácula, además de haciendas, parques, caminos, molinos, entre otros que pertenecen al pasado y tienen un valor cultural, artístico, científico, además de su entorno ambiental y paisajístico. Entre el año 2008 y 2009, mediante el Plan de Protección del Patrimonio Cultural, se realizó un registro de estos 5 ámbitos del patrimonio cultural con el que cuenta nuestro país. Dentro del ámbito patrimonio inmueble, se registraron 19.459 elementos arquitectónicos que entran en que entran en la categoría de patrimonio inmueble del país. 113 en la provincia de Napo, de los cuales 82 corresponden a arquitectura vernácula, 11 arquitectura civil, 9 arquitectura religiosa, 5 a parques y 1 a rutas. De manera adicional, se intervino en lo que es Napo, el Plan de Protección del Patrimonio Cultural, intervino en lo que es la provincia del Napo, en la conservación del conjunto arquitectónico de la iglesia, parroquia y ex convento de las Doroteas en Baeza, en la iglesia de Archidona, en el ex centro evangélico del PAN. Sobre la base de la COTAD, la competencia sobre el inventario, conservación de patrimonio cultural recae hoy por hoy en los GATS municipales, lo que además se refleja en la Ley de Circunscripción Territorial Amazónica. En este contexto, el municipio de Tena se ha empoderado de esta designación y se encuentra ya ejecutando convenios para la protección del patrimonio cultural. Uno de ellos, como vimos en la conferencia del 2 de septiembre, está asociado con la salvaguarda del patrimonio arqueológico, con la delimitación de sitios arqueológicos, además del trabajo en conjunto que estamos realizando a nivel de conservación de patrimonio inmaterial. En lo que es patrimonio inmueble también, que es el centro de esta conferencia del día de hoy, se habla acerca de unos proyectos que van a hablar los conferencistas. En este contexto, hoy contamos con la presencia de 3 expositores que desde lo local y lo nacional han contribuido al trabajo y la conservación de este ámbito del patrimonio. Yolanda Palacios hoy día nos va a hablar sobre el patrimonio inmueble y su conservación en el Cantón Tena. Ella es ingeniera en administración de empresas con una especialización en recursos naturales. Tiene 10 años de experiencia trabajando en la administración pública en temas relacionados con la planificación. Actualmente desempeña el cargo de técnica en la unidad de planeamiento físico y ordenamiento territorial y es responsable de coordinar las acciones en el tema patrimonio cultural en el GAC municipal de Tena. Juan Carlos Vaca, él nos va a hablar sobre el caso de la iglesia de Talac, con que está trabajando el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural junto con el municipio de Tena. Él es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central del Ecuador. Hizo un posgrado en rehabilitación urbana y arquitectónica por la Universidad Central del Ecuador y labora desde hace más de 30 años en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Actualmente forma parte del equipo de la Dirección de Control Técnico del INPC y de la Mesa Técnica que coordina el desarrollo del programa de financiamiento para la gestión patrimonial fase 2, el mismo que está encaminado a fortalecer las capacidades técnicas de los GATS frente a la gestión de la competencia del patrimonio cultural. Tenemos también a la arquitecta Dora Arizaga, que nos va a hablar sobre sostenibilidad y patrimonio vernáculo, un tema muy importante en esta nueva realidad que vamos a emprender a partir del 13 de septiembre, que se empiezan a levantar las restricciones. La arquitecta Dora Arizaga es graduada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca del Ecuador, es máster en Gestión y Mediación del Patrimonio Cultural por la UNED Madrid y con estudios de especialización en Restauración y Rehabilitación del Patrimonio Cultural edificado en Madrid, Florencia y Cusco.
Es creadora y la primera directora del FONSAL, Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural, en el año de 1987. Ha trabajado, entre otras actividades, como consultora de la UNESCO en proyectos relacionados con financiamiento de gestión de centros históricos en el Ecuador y varios países de Latinoamérica. En el área académica es docente invitada por universidades ecuatorianas y latinoamericanas para tratar temas sobre el patrimonio cultural, junto con la arquitecta Olga Wolson, que tengo también el gusto de conocer. Son consideradas como uno de los referentes ecuatorianos en el manejo y conservación del patrimonio cultural. Hace 2 semanas fue reconocida como una de las pioneras arquitectas de la arquitectura moderna. También nos va a acompañar más adelante la doctora Caroline Bucket, rectora de nuestra universidad, quien hará el proceso de cierre. Entonces, en este contexto, vamos a empezar con las ponencias de Yolanda, Juan Carlos y Dorita, para luego abrir la mesa de plenaria y posteriormente la doctora Bucket nos va a ayudar con el cierre de este ciclo de conferencias, al cual les agradecemos mucho haber participado y habernos acompañado durante estas 4 sesiones. Quedamos con Yolanda Palacios y su conferencia. Yolanda, te dejo el micrófono. Yolanda, estás con el micrófono muteado. ¿Puedes, por favor, abrirlo? Un ratito. ¿Ahí? Perfecto. Ya. Okay. Buenas tardes a todos. Bueno, la presentación de que me hizo María Soledad, muchísimas gracias. Trabajo en el municipio de Tena y ahora lo que queríamos nosotros presentar como GAT municipal de Tena es en relación a lo que la gestión del patrimonio inmueble y la conservación. Como ustedes saben, a lo largo de estos años, la historia nos ha dado que en la Amazonía ha habido diversos grupos que han venido a colonizar y las personas que también ya existieron aquí, los grupos humanos que existieron aquí. Por un lado, los grupos, autóctonos de aquí, con sus temas de vivienda e infraestructura que han desarrollado, pero también hemos tenido la presencia de los colonizadores provenientes de otras ciudades, otras provincias del país e incluso fuera del país, y lógicamente unos actores importantes como es la Misión Josefina, que han dado elementos importantes en cuanto a infraestructura. Para la gestión del patrimonio, lógicamente tenemos que basarnos en lo que es la base legal que va desde la Constitución del 2008, pasando por todo lo que son las leyes orgánicas, hasta las normativas y resoluciones a nivel local. Eso ya lo hemos visto, así es que no lo vamos a tomar ahora. En la gestión debemos considerar mucho la vinculación con las políticas en el Plan Nacional de Desarrollo que deben aterrizarse y deben considerarse en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Tena, que hoy están justamente en discusión ya para la aprobación, y eso aterriza en un plan de gestión patrimonial que igual está en proceso de aprobación. Lógicamente, con la ley de ordenamiento de planificación integral, la ley de ordenamiento territorial, había que considerar el plan de uso y gestión de suelo, que al ser el patrimonio inmueble un elemento importante que se debe preservar, es importante la definición o la determinación de lo que son las zonas y por tanto una delimitación de usos de suelo alrededor. Ahora, como decía anteriormente, el patrimonio, bueno, se divide en dos, tanto lo natural y el cultural. Y dentro del cultural tenemos lo que es el tangible y lo intangible, y en lo tangible, el patrimonio inmueble es lo que hoy nos trae en esta mesa de discusión. Partimos nosotros de un diagnóstico y lo obtuvimos desde los registros que nos proporcionaron cuando nos entregaron la competencia los del Estado a través del INPC, en donde se puede observar que en el Cantón Tena hay 3 parroquias que tienen o que se han
han considerado, han visto, están registrados importante patrimonio inmueble, como es Misahuallí, Tala y, lógicamente, la ciudad de Tena. Este patrimonio inmueble va desde lo que son la infraestructura de espacios públicos, elementos educativos, la vivienda o comercios, la parte religiosa, la vivienda y el sistema educativo y el de salud incluso. Esta distribución de los bienes inmuebles patrimoniales identificados y georreferenciados es, como ustedes lo ven, lo encontramos en las 3 parroquias. Y en la parroquia Misahuallí, por ejemplo, tenemos los que más lo estamos trabajando, es la casa, este restaurante La Posada, que a lo mejor quien ha estado en Misahuallí lo conoce, está determinado como un bien patrimonial. A la vuelta hay una vivienda que, bueno, está realmente deteriorada y hemos querido entrar a trabajar, pero uno de los problemas que estamos observando es que está en un litigio legal entre los herederos de la familia, así es que estamos viendo cómo podemos solucionar esa situación y, bueno, el municipio pensar en adquirir esa vivienda, no sé, habría que pensarlo, ¿no? Sobre todo en esta época. Y el malecón, como ustedes ven, que también es un espacio público patrimonial. En Talag, bueno, a pesar de que hay otras viviendas patrimoniales, una de las que tenemos como prioritario poder trabajar es la iglesia de Talag. Y bueno, el conjunto arquitectónico de Talag, que comprende lo que era la iglesia de Talag y lo que es la casa parroquial de Talag. En el caso de la iglesia de Talag, lamentablemente, ya van a ser casi 2 años que hubo un incendio y se quemó la iglesia, así es que más bien nos queda el otro elemento patrimonial, que es la casa parroquial, para poderlo trabajar con la mira de que podamos desde el municipio la búsqueda de financiamiento para poder hacer, no sé si una réplica, o algo similar, o otro espacio, o no sé qué cosa en el lugar donde está determinado lo que era la iglesia de Tala. En la ciudad de Tena tenemos patrimonio, viviendas que son, esta por ejemplo es de uso comercial, es una vivienda privada, que también es considerada como patrimonial. El dueño de la vivienda no está muy de acuerdo que se lo haya considerado como una vivienda patrimonial, porque él dice que más saca vendiéndole el terreno que manteniéndole la vivienda. Así es que desde el municipio necesitamos buscar ordenanzas, estrategias y sobre todo financiamiento para poder, o acuerdos para poder conservar este tipo de viviendas, ¿no? Otra vivienda que también nos ha dado dolores de cabeza y tuvimos incluso que pedirle ahí al arquitecto Vaca que nos asesore, sobre todo con la dueña de esta vivienda, porque ha hecho todo un cambio y de cosas en esta vivienda, lo ha hecho más fea. Y el municipio también no ha puesto sus parámetros para poderlo parar al dueño de la vivienda para que ya no siga construyendo de manera discriminatoria. Por otro lado, tenemos el espacio público que es propiedad municipal, que es el Parque Central, el Parque Intercultural que se le denomina, que comprende lo que es la parte del área verde y también la parte de la cancha. La otra es la iglesia, la catedral, de eso propiedad de la Misión Josefina. Tenemos el vicariato, tenemos la capilla, tenemos de las hermanas Doroteas, del internado, y tenemos la escuela Juan Montalvo, la ex escuela Juan Montalvo, que hoy ya forma parte de la unidad educativa Juan 23. El uso actual de estos bienes inmuebles, la mayoría son para tipo vivienda, pasando por actividades de comercio, culto, educativo, productivo, recreativo, etcétera.
El 62.5% de estos inmuebles son de tipo vernáculo. Ahora, hay otro patrimonio, otras edificaciones que fueron registradas, que fueron encontradas, pero todavía no están registradas en el CIPSE. Y ahí necesitamos justamente estructurar la unidad con un profesional para realizar este tipo de registros. Uno es en la vía Misahuallí, hay una iglesia que también data de los años, según la población y según la misión Josefina, dice que data más o menos de los años de 1950, 60 más o menos, ¿no? Una pequeña capillita de ahí. Y alrededor de esta vivienda tenemos otras viviendas privadas, ¿no? Entonces está toda remontada, le hicieron limpieza, pero igual tiene que ser un trabajo con la comunidad. Por otra parte, también encontramos los monumentos de personajes importantes que cuentan la historia de la ciudad de Tena, en el caso del monumento de Humandi, por ejemplo, el monumento de Rubén Ceballos Vega en el Malecón, el monumento del padre Jorge Rossi que está frente a la catedral, y sitios históricos como el caso del ex aeropuerto de Tena o la pista de aterrizaje de Tena, que hoy una parte es el parque de Tena, y otra parte será dentro del plan de ordenamiento urbanístico se prevé hacer un espacio abierto tipo comidas y manteniendo todo el tema de la visibilidad. Bueno, eso es la propuesta que lo hemos considerado hasta ahora. Pero la idea es que en la infraestructura que todavía queda de la ex pista de aterrizaje, poderle recuperar eso para hacer un sitio, no sé si puede ser como museo. Nos había en algún momento, en la época del alcalde Washington Varela, los de la DAC, cuando ya se trasladó el aeropuerto, o sea, toda la infraestructura al nuevo aeropuerto de Humandi, ellos pedían que se les entregue en comodato la infraestructura que quedó del ex aeropuerto aquí en la ciudad de Tena, para ellos hacer una especie de museo de la aviación. Pero bueno, el alcalde dijo que no, eso era del municipio y que eso no lo entregaría. Hoy funcionan las instalaciones de los bomberos y también de la dirección de tránsito del municipio. Otra de las cosas que hemos visto importante, a pesar de que ya los bienes inmuebles de la misión Josefina han sido a muchos de ellos registrados, el poder considerar que definir ya un conjunto educacional, delimitar ya como un conjunto educacional y religioso toda esta serie de viviendas que forman parte en la misión Josefina, porque tienen su historia alrededor de eso. Muchos de ellos son para sistemas de educación y religioso. Entonces, podemos hacer un trabajo bastante interesante con las unidades educativas que funcionan ahí, y lógicamente la misión Josefina, y darle un valor importante, no solamente para el tema educativo, sino también para la ciudad, a través de espacios como el caso de museos o zonas de culturales, etcétera. Otra de las cosas importantes que vale la pena rescatar, y parte de eso lo vino trabajando también el gobierno provincial en la época del ex prefecto Sergio Chacón, es el canal de la misión Josefina. Como ustedes saben, en 1929 los misioneros josefinos construyen un canal con la mira de generar energía eléctrica para las viviendas de la misión Josefina, pero también daban luz a las pocas viviendas que estaban alrededor de ellas, y había incluso en el parque central también había un foco que iluminaba hasta cierta hora de la noche. Entonces, ese canal de la misión, ya cuando entra a la ciudad de Tena, ya cuando entra más bien a este complejo educacional de la misión Josefina, el ex vicario lo mandó a rellenar y lo desapareció el canal, ¿no? Dijo que era criadero de moscas y peligro para los estudiantes, así es que lo rellenó eso. Pero en la parte que está fuera de
de la misión Josefina, lo que va al barrio, creo que es el barrio Amazonas o rodeando el barrio Amazonas, todavía quedan los vestigios del canal, de una parte del canal. El gobierno provincial hizo una zona de caminería para bicicletas, pero lamentablemente en la última crecida del río, hace un año más o menos, o 2 años, se los llevó parte de esa zona de caminería, así es que está totalmente destrozado, ¿no? Y habría que recuperarle porque es un paseo bastante bonito, turístico y ecológico. Otra de las cosas que queremos considerar y hemos propuesto es poderle delimitar y considerar como un conjunto arquitectónico que es que va a estar entre lo urbano y lo rural a la comunidad de San Jacinto. Para quienes vienen desde Quito, ustedes pasan el puente que va del río Archidona, del río que pasa entre Archidona y Tena, y encuentran una comunidad que está casi encerrada ahí con unas mallas. Y esta tiene unas viviendas bastante interesantes y características con una vista paisajística igual de interesante, y en el plan urbanístico la parte de atrás se lo había propuesto establecer como una área de conservación. Entonces, eso es lo que se propone poderle considerar como un conjunto arquitectónico y trabajarlo y planificarlo de diferente manera a esta zona, lógicamente con el apoyo de los miembros de la comunidad. Los sitios arqueológicos que ya lo vimos en los días anteriores. Ahora, para poder vincular en todos estos procesos de planificación, hemos encontrado problemas para la gestión de este patrimonio a lo largo del tiempo. Primeramente, la ciudad de Tena, el diseño urbano no ha considerado, nunca ha considerado el tema de la conservación del patrimonio, ya que las intervenciones, tanto públicas y privadas, han roto toditos los esquemas, han roto los paisajes. Estas edificaciones que lo han hecho feas, se han hecho sin considerar el poder tener una característica amazónica. Esta fotografía donde ustedes encuentran la policía municipal, la policía nacional, es el edificio que había antes y ahora tenemos el nuevo edificio de la Policía Nacional, y como ustedes ven, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, ¿no? La otra cosa es que también hay contaminación visual, ¿no? En el caso de la vivienda de este propietario privado, por ejemplo, que funciona un restaurante en la parte de abajo, encontramos una serie de letreros de diferentes características que usted solamente mirando le hace cosas a los ojos, ¿no? Porque le dice, mire, esa casa, si bien es cierto, es de madera, o sea, no es tan así, toda una elegancia o todo lo demás, pero quitándole todos esos letreros y dándole unos toques especiales, puede ser un lugar perfecto para oficinas incluso turísticas. Y se ha conversado entre los compañeros del municipio, y ver cómo el municipio de pronto o lo expropia, lo compra o algo por el estilo, y le hace un lugar bonito para poderle, lo recupera y le da uso a esto, ¿no? Lamentablemente, como les decía, el propietario de esta vivienda, él quiere, ojalá ya derrocarle y venderle, porque según él gana mucho más, y es lógico, gana mucho más vendiéndole el terreno que manteniendo esa vivienda, ¿no? Y eso tenemos que estar muy conscientes nosotros como municipio de esos inconvenientes para un propietario. La otra cosa es que también los procesos de planificación, el municipio no ha considerado muchas cosas, ¿no? Uno este elemento paisajístico que hablábamos algún momento, el Tena es, por el río mismo, tiene una belleza incomparable, pero lo hemos hecho feo nosotros mismos como municipio, porque hemos permitido que pongan letreros y que tapa todo el paisaje. Hemos permitido que se dé usos incompatibles con actividades comerciales a estas zonas, y lo hacen tan feo. Por ejemplo, miren en estos kiosquitos que hoy ya a lo mejor no está pero están nuevos kioscos y están más.
y está junto a, a un busto de una autoridad. Entonces, todo eso lo hace tan feo que un turista, chuta, dice, Dios mío, ¿por qué lo harían así, no? Y eso debemos ir corrigiendo. La otra cosa es que también los intereses privados y los públicos mismos no han contribuido en que el ornato sea con esa característica amazónica, como les decía anteriormente. Entonces nosotros, no sé, ahí habría que trabajar incluso no solo desde el municipio, a través de las normativas y reglamentaciones, sino con los colegios profesionales, como es el caso de los arquitectos, para que puedan diseñar algo, viviendas que sean que demuestren que somos de aquí de la Amazonía, no esos cajones de cemento y todos feos y con un paisaje gris, incluso las viviendas no lo concluimos y queda los hierros ahí vistos, o sea, todo feo. Y en este caso, por ejemplo, ustedes ven esta foto que todos lo conocen, el del Chuquitos y de aquí de la policía. Mire, esta es la fotografía que ustedes encuentran, la de acá. Ese es lo que antes era el Chuquitos. No sé si ustedes que hayan venido al TENA en el año 2008, 2000 para atrás, este era el restaurante que existía antes, ¿no? Y bonito porque era de madera y usted entraba y tenía el paisaje, el río ahí, era espectacular este restaurante. Lógicamente al dueño del restaurante ya no le convenía tenerlo así, quería lanzar una propuesta de lanzar de construir un hotel y él presentó unos planos para un edificio de unos seis pisos, creo, en esta zona y lo derrocó totalmente. Entonces no lo aprobaron, solamente le aprobaron a 2 pisos y de todas maneras ya lo dañó todo ese paisaje bonito que ahí había ahí. Otra de las cosas, este paisaje de los espacios públicos, el municipio ha dado el uso para los comercios informales en ciertas etapas del año y lo han hecho también feo a esta zona. Y los riesgos naturales, lógicamente que eso ya sale de nuestras manos, en el caso de la parte central de los malecones, el río cada vez que hay inundaciones nos cobra a nosotros todas estas cosas, ¿no? Nos daña todo esto. Y en el caso de lo que era antes de ese puente al Parque La Isla, que era considerado como patrimonial, en el 2010 se deterioró. Yolanda, perdón, Yolanda, tenemos unos 2 minutitos para concluir, perdón por tiempo. Ya, está bien. Ya. Entonces, la propuesta desde nosotros ya se lo ha incorporado para trabajar la gestión del patrimonio inmueble en el plan de desarrollo, se ha definido metas y se ha establecido proyectos, muchos de ellos que tienen financiamiento. Se han definido políticas locales, el plan de gestión, el poder trabajar la delimitación de los bienes inmuebles y su entorno con las guías que tiene el INPC. Y la otra parte, el poder tener un catastro monumental y esta vinculación que creemos importante, que el patrimonio tiene que estar unido a lo que es la cultura, el territorio, la economía y la sociedad. Yo creo que eso es lo que hace importante a poderle conservar todos juntos. Por un lado, preservarlo, planificarlo con los usos de suelo, establecer estos mecanismos de participación ciudadana, fortalecer estas instancias y cómo establecer incentivos a la ciudadanía para poder conservar este tipo de patrimonio. Y estos ejes tienen, lógicamente, acciones que va desde tener sistemas de información, tener normativas, fortalecer estos espacios de participación, generar con la ciudadanía acuerdos para poder conservar y poder difundir la importancia de este tipo de patrimonio y nos pueda también, tanto a los municipios, generar recursos, como también al ciudadano, al tener una vivienda patrimonial, le pueda generar estos recursos, pero eso hay que hacerlo conjuntamente. Esta es la propuesta que nosotros hemos hecho dentro de la planificación urbanística, es decir,
establecer que haya una cultura que pueda preservarse el patrimonio, zonificar para conservar el patrimonio, se pueda reactivar la economía a través del etnoturismo, diseñar, determinar destinos turísticos con estos, incorporando estos paisajes culturales y fortaleciendo estos saberes y seguridad alimentaria aquí. Entonces, esto es un trabajo no solo desde el municipio, es con la ciudadanía, es con los empresarios privados, con los empresarios turísticos, porque como veíamos la otra vez, el tema turístico genera recursos, pero esos recursos, si lo conservamos este patrimonio, ese es el plus que va a dar. Muchísimas gracias. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Muy interesante tu participación porque nos han entregado una visión integral e integradora del patrimonio cultural, ¿no? De los diferentes elementos del patrimonio cultural con los problemas reales que ustedes están viendo y viviendo como un municipio en la conservación de los bienes pertenecientes al patrimonio cultural inmueble del Cantón Tena. A continuación tenemos a Juan Carlos Vaca, que trabaja en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, y él nos va a hablar un poco sobre el tema de las actividades efectivas que se están haciendo a través de los GATS en la conservación del patrimonio cultural. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Te dejo con el micrófono. Tienes que activar tu micrófono, Juanca, por favor. Juanca, no te escuchamos. Tienes que activar tu micrófono. Juan Carlos, el micrófono, porfa. Ya, me parece que ahí sí me escuchan. Ahora sí, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. A ver, permítanme compartir una presentación. Bueno, ante todo, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Juan Carlos Vaca, soy miembro del equipo técnico de la Dirección de Control Técnico del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Ya laboro en el instituto hace algunos años. En el momento actual voy a abordar el tema de la rehabilitación del conjunto edificado de la iglesia de Tala. Como es de conocimiento general por todos, en el año 2008 se emitió un decreto ejecutivo que estaba justamente encaminado a la declaración del estado de emergencia del patrimonio, del sector del patrimonio cultural a nivel nacional, con el objeto de establecer las medidas y mecanismos para el control, uso y acciones orientadas a la conservación y preservación de los bienes patrimoniales del Estado ecuatoriano, para que cuya desaparición no genere una grave conmoción interna, así lo dice el artículo primero. En este ámbito se enfatiza el desarrollo del inventario de los bienes patrimoniales, tanto materiales como inmateriales a nivel nacional. Como parte de este ejercicio del Estado, justamente uno de los inmuebles, y en este caso en el Cantón Tena, en el Cantón Tena, en la parroquia de Tala, justamente tenemos un conjunto edificado que está constituido por la casa parroquial y la iglesia de la localidad. Este bien patrimonial justamente es incorporado en la lista de registro de patrimonio material inmueble, y justamente tiene el carácter con estos elementos tiene un carácter de protección. En este marco, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el Banco de Desarrollo, el Banco del Estado en ese entonces y el Ministerio de Coordinación de Patrimonio Cultural, el día 7 de mayo del 2010, constituyen un programa de financiamiento, el mismo que se llamaba de gestión patrimonial bicentenario. Estaba encaminado justamente a dar la posibilidad de financiar tanto la recuperación de bienes patrimoniales a través de estudios de patrimonio cultural inmueble del Estado, también proyectos de inversión, ya la ejecución de bienes patrimoniales,
y dentro de este uno de los componentes también era el de fortalecimiento institucional. Como parte de este desarrollo del programa, el GAD de Tena, lógicamente, tiene la posibilidad entre el año 2010 y el 2014 de desarrollar un proceso de un proyecto de preinversión que estuvo encaminado justamente al estudio para la rehabilitación del conjunto edificado de la iglesia de Tala. En la actualidad, este programa, lógicamente, fue cerrado en el 2014 o finalizó su ejercicio en el 2014. Sin embargo, en el 2018 inicia un proceso de cierre formal del programa. Sin embargo, vistas las inquietudes que tenían los GAD municipales y la posibilidad económica, perdón, la posibilidad financiera de tener un remanente en la fase del programa bicentenario, se identifica una oportunidad fundamental para poder utilizar estos recursos en la intervención de aquellos bienes patrimoniales inmuebles que en la primera fase generaron estudios y que quedaron de alguna manera rezagados porque no tuvieron la oportunidad de continuar con esa fase de intervención ya en sí de los bienes patrimoniales. Este programa, lógicamente, está enmarcado en lo que determina la Constitución, la actual Constitución de la República, en el Código Orgánico de Organización Territorial, en las resoluciones del Consejo Nacional de Competencias, tanto la resolución 004 y la resolución 006, que están estableciendo las transferencias de las competencias a cada uno de los GATS, y la Ley Orgánica de Cultura. El 31 de enero del año anterior, del 2019, se aprueba el programa justamente a través de una resolución. El 12 de junio sale la aprobación del instructivo de esta segunda fase del programa, que va a tener una duración exactamente de 5 años. Los objetivos del programa son financiar proyectos integrales para la preservación, conservación, recuperación, rehabilitación, uso y dinamización del patrimonio cultural de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, con el fin de contribuir al cumplimiento de la política pública del país en este sector. Como objetivos particulares tenemos el financiar proyectos para la construcción, rehabilitación, mejoramiento, recuperación, conservación de bienes patrimoniales de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, y justamente el caso de la iglesia de Tala está enmarcado en este objetivo. Financiar el levantamiento y actualización del inventario de bienes patrimoniales de los GAD municipales. En este objetivo están enmarcados alrededor de 91 municipios que están compartiendo no solamente la parte alimentaria, sino con el tercer objetivo y que tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades institucionales de estas entidades para mejorar justamente la gestión del patrimonio cultural y natural de sus territorios, tal como está manifestándose la transferencia de competencias. Dentro de este proceso también está el formular planes integrales de gestión patrimonial que juntamente con nuevos modelos de gestión y ordenanzas les permita a los GAD municipales desarrollar de manera efectiva la competencia de patrimonio cultural. Interinstitucionalmente, tanto el actual Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Instituto y el Banco de Desarrollo son quienes están integrando esta segunda fase del programa. El Ministerio de Cultura y Patrimonio es quien administra el programa. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, como ente técnico, genera la viabilidad técnica de los documentos que cada uno de los GAD están presentando y optando para poder obtener financiamiento. Y el Banco de Desarrollo del Ecuador, el anterior BEDE, actualmente hace la administración del fondo y financiamiento de inversión justamente encaminado al desarrollo del programa de financiamiento para la gestión patrimonial fase 2. El programa tiene una mesa técnica que está constituida por los delegados tanto del Ministerio de Cultura, del Instituto de Patrimonio y del Banco del Estado, y cuyas funciones son las de coordinar el seguimiento del programa, proponer acciones y estrategias en el desarrollo del programa, analizar y consolidar la información del desarrollo del programa, elaborar instrumentos, herramientas para facilitar la gestión y evaluar la gestión del programa y facilitar y coordinar la comunicación interinstitucional. Los componentes del programa, como había manifestado, son de preinversión, inversión y fortalecimiento. En el caso de preinversión,
En el programa está establecido un proyecto para estudio de rehabilitación arquitectónica de un inmueble patrimonial en la ciudad de Cuenca. En inversión, como les había manifestado, esta parte de inversión está encaminada a la rehabilitación de bienes patrimoniales que ya hicieron estudios en la fase anterior. Uno de ellos es justamente el proyecto del conjunto edificado de la iglesia de Tala, y que tienen un subsidio de entre el 20 y el 30% del total del presupuesto, y el 70% será un crédito reembolsable a cargo del GAD municipal. El fortalecimiento institucional, como se había manifestado, está encaminado a la elaboración de planes de gestión del patrimonio cultural, el modelo de gestión de la competencia de patrimonio en el municipio, levantamiento y o actualización de inventarios, y el programa aporta para aquello con un monto de hasta $34,000 para cada GAD. Ahora vamos a hablar del componente de inversión en específico, y en ese tenemos un proyecto muy importante en el Cantón Tena, que es la iglesia de Tala. En la etapa anterior, como les había manifestado, se realizaron los estudios en el marco de unos términos de referencia que se desarrollaron en el instituto y que conjuntamente con el municipio del Tena se llevaron a efecto a través de una contratación pública, y que tiene que ver la intervención, no solamente en este caso, sino en todos los casos patrimoniales, con un proceso y de desarrollo que parte de la investigación, de generar elementos de protección para estos bienes patrimoniales, la ejecución, sea de conservación o restauración del inmueble, y la difusión y la didáctica. En este sentido está dirigido o está encaminado los estudios de un bien patrimonial como el Etala, o de otro bien patrimonial de la misma naturaleza. En el caso de la investigación, de lo que se trata es de tener un conocimiento total del bien patrimonial por un lado, y por otro lado el conocimiento para poder generar uso y puesta en valor del bien patrimonial. En el primer caso, tenemos que realizar estudios históricos que nos permitirán identificar justamente ese proceso de desarrollo que ha tenido el inmueble desde su nacimiento hasta la actualidad, y en que nosotros podamos identificar posiblemente agregados o estratos que tenga el edificio y que puedan dar cuenta de cómo se ha ido desde su origen hasta la actualidad, cómo se ha ido modificando, si es que fuese el caso, por un lado. Y por otro lado, desde el punto de vista artístico, si es que el inmueble aporta desde el punto de vista morfológico con estas características artísticas que todos conocemos. En el caso del estado actual del inmueble, de lo que se trata es justamente de tener información ya específica del objeto de estudio. En este caso se hace a través de un levantamiento del estado actual del inmueble, el mismo que se verá reflejado en documentos como planos, detalles arquitectónicos y detalles constructivos, que son elementos que justamente le van a dar valor desde el punto de vista morfológico y tipológico al inmueble. Hay que también realizar, y en el caso de Talac también se desarrolló un estudio de patologías, el que está encaminado justamente a determinar o a definir cuáles son esas causas y efectos que han producido las lesiones que dan lugar al deterioro del inmueble. Se trata también de registrar a través de un levantamiento fotográfico todas estas incidencias, y a través de unos estudios de ingeniería o de laboratorio corroborar esas causas y esos efectos para poder en el futuro generar propuestas de intervención que vayan acordes al tipo de bien patrimonial. Por otro lado, tenemos nosotros que hacer un estudio de oferta y demanda del bien patrimonial, y cuando hablamos de hacer un estudio de oferta y demanda, no solamente analizar la oferta que presenta el inmueble como tal, sino el sitio, el entorno, sea edificado o sea natural, en donde está implantado el inmueble, y también desde el punto de vista social. Eso nos va a permitir generar una propuesta de dimensionamiento del inmueble para, en el caso del nuevo uso, tenga la posibilidad de funcionar sin afectar la valoración patrimonial del inmueble. Con todos estos elementos y con este análisis teórico y técnico, se elabora un anteproyecto. Una vez que el anteproyecto sea discutido, sea socializado, sea participado con todas las autoridades, con todos los técnicos, tanto del GAD como de otros sectores administrativos del Estado,
es importante hacer un estudio de ingenierías y propuestas de intervención y en específico. Junto con esto hay que hacer y elaborar un estudio de impacto ambiental que pueda generar la intervención del inmueble en el entorno, de modo que la intervención sea de lo más adecuada posible. Una vez que se ha elaborado esto, se elabora un proyecto que tiene que ver con la propuesta arquitectónica, por un lado de intervención, los diseños definitivos para que pueda definirse un programa en el que se pueda establecer cómo va a funcionar el inmueble patrimonial, los diseños de ingenierías de instalaciones especiales que van a facilitar, generar ciertas facilidades en el uso, el diseño del plan de manejo ambiental, que en el futuro tendremos que tener en consideración, una propuesta de participación comunitaria. Cuando hablamos de participación comunitaria, no significa solamente la socialización del bien patrimonial, sino la participación, de modo que las propuestas que se hayan establecido como parte de la recuperación de los inmuebles sean también tomadas en consideración y tengan la posibilidad de haber sido escuchadas por la población, y que la población tenga la posibilidad también de poder incidir en el tipo de intervención, especialmente en el uso que va a tener el inmueble. Junto con ello tenemos, por último, que generar una propuesta de gestión del servicio y que está diseñada a través de un modelo de gestión. Tenemos que establecer especificaciones técnicas ya para la intervención del inmueble, análisis de precios unitarios y definición de rubros para la intervención, volúmenes de obra y presupuesto, estructura de obra y metodologías de intervención, manuales de operación y mantenimiento para el futuro del inmueble cuando ya esté en funcionamiento, y el modelo de gestión de quién va a administrar y a gestionar el uso que se esté dando en ese inmueble en particular. Otro aspecto fundamental es la parte de la protección. La protección en este caso de bienes patrimoniales se está concibiendo desde el punto de vista legal. En este caso, las propuestas de intervención tienen que estar atendiendo la parte de ley que está establecida, de la misma manera las ordenanzas y las normativas tanto técnicas nacionales como internacionales. En el caso de no existir ordenanzas municipales, lógicamente, como manifestaba la ingeniera anteriormente, es oportuno la ocasión para ir implementando estas ordenanzas y que tienen que estar acorde a esa planificación y encaminadas justamente a la conservación de los bienes patrimoniales, buscando lógicamente su salvaguarda y su puesta en valor. La puesta en valor no solamente desde el punto de vista del uso del inmueble para contemplarlo, sino para que ese uso vaya en beneficio y desarrollo de la población. Y por último, la parte de mi intervención es la conservación y la restauración. Cuando hablamos de conservación y restauración, aparentemente son términos homólogos o análogos. La conservación y la restauración siempre tienen sus diferencias. La conservación está encaminada justamente a detener las acciones de estos agentes de deterioro y estabilizar justamente al inmueble, que no continúe ese proceso de deterioro que puede llevar a la desaparición del mismo. La restauración está asociada, en cambio, a todas esas acciones ya desde el punto de vista científico que van a dar lugar a la intervención del inmueble para poder recuperarle al mismo desde el punto de vista físico material. En este caso está también integrándose también los términos de reintegración, de consolidación de los inmuebles. Y por último tenemos la difusión y didáctica. Una vez que el inmueble ya está intervenido, es importante que el inmueble no quede allí. Y parte de estos elementos que tenemos aquí deben considerarse también dentro de los modelos de gestión. La educación es fundamental. Una vez que está intervenido el inmueble, esos estudios que se hicieron con anterioridad tienen que dar lugar a generar elementos o instrumentos que vayan encaminados a la educación, justamente para recuperar los valores de este tipo de inmuebles que ahora se traducen con la intervención y que tienen que estar al servicio de la sociedad en general. La formación de la misma manera tiene mucho que ver con estas características de valoración de los inmuebles y que la sociedad tenga la posibilidad de ir formándose a través de la intervención de estos bienes. La información
tiene mucho que ver con la parte del cómo actúa y la acción de los más media tiene que ver en ese sentido directamente y cómo esa información va a llegar a la población y de qué manera la población se va empoderando a través de aquello para evitar justamente esos criterios que tienen a veces las personas, como mencionaba la ingeniera, cuando dice ese inmueble es feo, yo le voto y más rentabilidad saco cuando yo le boto al inmueble y más le vendo el inmueble y en el terreno hago una edificación de otra naturaleza, ¿no? Ese tipo de cosas, lógicamente, hay que tratar de desvirtuarlas con esta parte de la información, potenciando las virtudes que tiene el patrimonio, los atributos que tiene el mismo y cómo se pueden generar recursos, especialmente en la actualidad, aliados con los sectores turísticos, por ejemplo. Acá, perdón, tenemos ya 1 minuto 2 para concluir, por favor. La ciencia también que está Perdón. encaminada a la parte de tener la posibilidad de que ese estudio se amplíe en el futuro y tengamos otros paradigmas u otros parámetros de análisis para la intervención de los bienes. Y la interpretación que justamente es la recuperación o la transmisión de esos valores o el lenguaje que el bien patrimonial está generando e identificándose con la sociedad de su entorno. Lamentablemente, el bien patrimonial de la iglesia de Talag, como ustedes pueden visualizar, la iglesia en específico sufrió un incendio que destruyó totalmente la iglesia. En la actualidad, lo único que nos ha quedado es la casa parroquial. Habrá que generar un proyecto y justamente para generar el proyecto habrá que hacer todo ese proceso de investigación y de análisis respectivo, concordar en la actualidad con la planificación territorial que está desarrollando el GAD municipal y tomar las decisiones para poder construir el bien, si cabe, en los mismos términos y hay que hacer los análisis tanto de la normativa técnica nacional o internacional para ver en qué medida lo que tenemos que recuperar es la memoria de lo que tenía como bien patrimonial y lo que es el lenguaje que estaba expresándose para la comunidad, especialmente con un bien patrimonial como este, que es de tipo colectivo y no es en particular de alguien de la sociedad. Hasta ahí. Muchísimas gracias, María Sol. Muchas gracias a todos. Estamos prestos para cualquier inquietud, no sé si en este momento o lueguito. Lueguito, al finalizar, como hemos seguido en la modalidad de todos los ciclos, en este ciclo de conferencias, al final abrimos una pequeña plenaria porque también yo creo que se va a abrir un debate muy interesante entre ustedes, como sucedió, porque hay algunas preguntas, al menos yo tengo muchas inquietudes vinculadas al tema de conservación, ¿no? Porque es muy, muy interesante como, Juan Carlos, nos hablaste desde todo el tema de la normativa hasta la elaboración de los estudios y cómo tenemos que poner en valor el uso social de los bienes pertenecientes al patrimonio cultural, ¿no? Okay. Ahora la arquitecta Dora Arizaga nos va a acompañar y nos va a hablar sobre arquitectura sostenible, arquitectura vernácula y sostenibilidad. Vale la pena conocer que la arquitecta Arizaga fue una de las personas que manejó todo el tema del inventario en su primera etapa de los bienes pertenecientes al patrimonio cultural y desde el ámbito, desde los diferentes ámbitos contribuyeron a el fortalecimiento y a dar valor, ese valor que se ha estado recuperando en los últimos años. Muchísimas gracias, arquitecta, por su participación. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Yolanda. Quedo con usted, Dorita, para la presentación. Buenas tardes a todos y todas. Agradezco muchísimo a través de María Soledad a todos los organizadores por haberme incorporado en estas interesantes discusiones y tratar un tema que hoy en día es realmente muy importante. Perdón, Dorita, su pantalla todavía no se está compartiendo. No está, Juanca, ya, por favor, ayúdame ya. retirando tu pantalla tal vez, porque no estamos... Me dice que no puedo iniciar la función de compartir pantalla mientras el otro participante Juan está Carlos, compartiendo. por favor, retira tu pantalla. Ya, permíteme. Gracias.
Ya. Bueno, Ahí creo que ahí creo que ya Sí, ya podemos. estamos. Ya, Listo, de sí. acuerdo. Ya. Entonces, vamos a compartir pantalla. Ahora sí está. Vamos a poner, ahí estamos, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí, ya. Yo les decía que este tema de el patrimonio vernáculo y la sostenibilidad es un tema que ha tomado muchísima fuerza estas últimas décadas y sobre todo hoy en día, después, post pandemia, porque hay toda una reflexión muy fuerte sobre las ciudades, sobre la forma de vida y sobre lo que significa justamente nuestro legado cultural, de qué manera vamos a utilizar los espacios culturales que hemos producido y que tenemos en nuestras ciudades. Para comenzar, yo diría pues que es importante hacer una revisión de las características que tiene la arquitectura vernácula para identificar lo que es un tipo de arquitectura o de categoría dentro del patrimonio cultural diferente a lo oficial, diferente a lo que se ha venido trabajando. Y lo vamos a ir desglosando rápidamente por el tiempo que tenemos, pero sí vale la pena resaltar ciertas características que son fundamentales que hacen el concepto de sostenibilidad también. Bueno, en primer lugar, se trata de una arquitectura que es anónima y que es atemporal. Producto de ensayo, error y corrección a través de la utilización de instrumentos y herramientas muy básicas, muy simples, y que no tiene, pues como es obvio, al ser una arquitectura anónima y producto de la construcción y del legado cultural de generación en generación, no tiene planos, no tiene especificaciones técnicas y además algo interesante es que es atemporal, no hay cómo identificar el tiempo en el cual ha sido construido porque la utilización de estos recursos constructivos y los materiales que usa, inclusive en la actualidad y en la contemporaneidad, se los sigue utilizando. Entonces, esto quiere decir que una primera característica anónima y temporal, los diseños y los sistemas constructivos están regidos por la tradición. Un segundo elemento importante de la arquitectura vernácula es que si es que se analiza como analizamos los arquitectos desde el punto de vista funcional, es muy fácil identificar la diferenciación entre lo que es el uso público y lo que es el uso privado, debido a que está perfectamente identificada las relaciones íntimas de la vida diaria, de la vida cotidiana, y diferenciada con los espacios en donde se desarrollan, dependiendo la función, es decir, su relación con lo agrícola, su relación con lo artesanal, etcétera, ¿no? Vemos, por ejemplo, que aquí en estas casitas, no sé si se ve el puntero, perfectamente vemos identificado aquí en la planta baja el espacio en donde se guardan las herramientas de trabajo y en la parte de arriba se desarrolla la vivienda. O digamos, pues, por ejemplo, la construcción sobre palafitos en la medida de aislar de la intrusión de animales a la vivienda o también en sitios de fuerte lluvia. Igual vemos las soluciones de las cubiertas, etcétera. Todo está relacionado al conocimiento del lugar, es decir, utiliza los recursos naturales como la piedra, la paja, la tierra, el bambú, etcétera, y también produce soluciones de acuerdo a su geografía, de acuerdo a su ambiente. Caracterizado por ser formas muy simples, una arquitectura pragmática, no tiene nada de, digamos, es bastante económica, no tiene recursos estéticos especiales que le vuelvan diferente y elementos que podrían considerarse desde el punto de vista estético son funcionales. Aquí vemos, por ejemplo, el uso de ventanas
de ventanas y también estos elementos artesanales que lo que tienen es una función de ventilación para generar un confort interno en las habitaciones. El otro elemento es que es muy respetuoso con el entorno. Generalmente, digamos, ya en los conjuntos edificados hay ciertos hitos, ciertas visuales, y lo interesante es la utilización inclusive de lo toponímico para identificar los nombres, para darnos señas de que existen asentamientos culturales o están vinculados con algunos lugares sagrados o con algunos lugares de la naturaleza. Es decir, que entonces todos estos elementos en conjunto nos forman una suerte de identidad local. Y otra característica que hoy en día se viene estudiando mucho y que ya muchos investigadores en diferentes partes del mundo ya lo consideran como un tipo de arquitectura sustentable, es porque en vista del aprovechamiento de los recursos naturales y las soluciones constructivas adecuadas que hemos visto a su contexto, está vinculado con un gran ahorrador de energía, vinculado con el consumo de la luz del sol y la utilización y el respeto al medio ambiente natural y a lo energético, ¿no? Entonces, se ha visto que la presencia de este tipo de arquitectura interrelacionada con el microambiente que genera con su actividad, sea agrícola, sea de protección de los árboles, inclusive la propia utilización de la madera es un ahorrador frente digamos, a todo lo que existe en la contaminación mundial. Está considerado como una arquitectura idónea que tiene un gran valor desde el punto de vista de la arquitectura sustentable. Y otro elemento importantísimo como una capa adicional de análisis es la posibilidad que nos da para encontrar el significado social y cultural que tienen estos asentamientos y este tipo de arquitectura heredada. Por un lado, nos permiten, digamos, como vemos acá, analizar la organización social del territorio, sea desde el punto de vista congregado, como una suerte asimilable a lo urbano, y también a lo que sería lo rural. Entonces, esto nos permite de alguna manera identificar cuál es la relación comunitaria de su entorno, basado en sus actividades económicas, sean desde el punto de vista agrícolas, que se desarrollan en el mundo rural o también en el mundo urbano. Nos permite también analizar cómo es ese tipo de arquitectura y cómo se desenvuelve su hábitat, ¿no? Vinculado fundamentalmente con las actividades que las realizan, también las relaciones socioespaciales que se dan y también religiosas. Vemos, ¿no es cierto?, que esta arquitectura anónima, trabajada por maestros conocidos como los maestros mayores o los hábiles del pueblo, que tienen un conocimiento empírico, pero que recibidos y son los poseedores de los conocimientos tradicionales que se han dado de generación en generación, nos van a permitir conocer las historias sociales, las historias económicas, las historias de las familias, las historias de los pueblos, de las regiones. Por lo tanto, entonces, otra característica importante es en el que se consolida esta suerte de paisaje cultural a través de analizar el entorno sociocultural, ambiental y paisajístico específico que tiene este tipo de arquitectura. Ahora bien, es importante cómo estas características anotadas se vuelven valores desde el punto de vista de la concepción del patrimonio cultural al ser un elemento realmente heredado. Entonces hemos visto, ¿no es cierto?, que el valor sociocultural dado por el conocimiento, por los significados, por las expresiones vivas que tiene,
la vinculación con el territorio en donde los asentamientos poblacionales y la arquitectura aislada, la conformación de conjuntos de los núcleos urbanos, la presencia en el territorio del patrimonio heredado, como la arqueología, lo vivo de la etnología, las formas tradicionales de explotación del suelo, de la producción agrícola, el conocer cómo la gente maneja el agua, cómo maneja las redes de acequias o digamos comparte ciertos elementos del ambiente, los caminos históricos y las manifestaciones culturales vivas a través de los ritos, de los conocimientos, de las prácticas ancestrales que están todavía vigentes en la comunidad, adicionado este valor tecnológico que ya lo vimos, ¿no? Y que tiene grandes potencialidades a partir de la investigación, de avances tecnológicos y también de posibilidades en la innovación a través de la reinterpretación del uso del pasado hacia lo futuro. Entonces, un elemento muy importante concebido bajo la teoría social del patrimonio es lo que estamos viviendo en estos días con la inclusión de nuevos elementos del patrimonio cultural en el cual se privilegia, digamos en el buen sentido de la palabra, la incorporación de sectores subalternos que no han sido debidamente visibilizados y que no han sido considerados dentro de las categorías y visiones oficiales, tanto de la cultura como del patrimonio cultural. Entonces, el patrimonio vernáculo se va a convertir en un patrimonio, una nueva concepción de como la arquitectura vernácula como un nuevo componente del patrimonio cultural. Y esto significa pues que para identificarlo tenemos que trabajar en conceptos que no están alejados de lo que significa el patrimonio, es decir, la autenticidad y el significado cultural para la sociedad, a partir de la valoración histórica, de la valoración científica, de la valoración social, y lo que ha significado para las comunidades, para la sociedad del pasado, y también cómo lo estamos nosotros asimilando y cómo construimos ese patrimonio heredado hacia el futuro. Por lo tanto, no tiene sentido, y ya lo dijo las personas que lo dijeron, las personas que me antecedieron en las presentaciones, no tiene sentido si es que estos elementos que existen en el territorio no son incorporados a un concepto de desarrollo local y sobre todo endógeno. El decirles también que los avances y las reflexiones que se ha dado sobre el patrimonio vernáculo, que venían desde una concepción folclórica, desde una versión desde lo popular, desde una concepción de arquitectos sin arquitectos, a partir de los años 60, gracias a Rudowski, que al estudiar este tipo de arquitectura lleva a una exposición en Nueva York y que es un llamado de atención a la academia, en el sentido de decir, a ver, hay un territorio, el mundo entero está construido por este tipo de arquitectura y cómo no es posible de que sea incorporado, ¿no? Claro, hay que entender que desde el punto de vista de la arquitectura modernista, ese movimiento que después de la Segunda Guerra Mundial realmente asoló muchas de nuestras ciudades, minimizaban o no lo consideraban ese tipo de arquitectura valioso. Hoy en día, con los cambios que se han dado en el mundo, está siendo valorada. Quizás no lo suficientemente todavía en el Ecuador, pero que en el mundo ya es un ambiente muy importante. Y de hecho, pues partimos de la protección legal, tanto internacional como local, a partir de que los derechos humanos, desde 1948, los derechos, digamos, económicos, sociales y culturales,
ya consideran no específicamente a la arquitectura vernácula, pero sí a las expresiones culturales en general. Si bien los derechos culturales no han sido debidamente desarrollados a diferencia de los económicos y sociales, desde el punto de vista de este concepto ya de derechos más colectivos, más con una ampliación de los derechos humanos ya de cuarta generación, vemos que hay una garantía en el sentido de que la participación y el acceso a la cultura es un derecho. Por lo tanto, entonces las comunidades tienen el derecho y el Estado tiene la obligación de responsabilizarse y garantizar que todas las comunidades puedan acceder a su pasado, a conocer su cultura y a disfrutarlo enormemente. Ya concretamente en el tema del patrimonio vernáculo, el ICOMOS, que es una ONG asesora de la UNESCO, justamente frente a la destrucción y al abandono que se da de este tipo de arquitectura que existe en el mundo, plantea una carta de patrimonio vernáculo en el año 93, y esta carta es pionera en la conceptualización del significado de la arquitectura vernácula y sobre todo plantea ciertas acciones orientadas hacia la conservación. En las reflexiones últimas que se han dado, y vemos pues, el año 2003, la Convención de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial incorpora como dentro de esta convención a la arquitectura vernácula como un patrimonio inmaterial por los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo y las técnicas artesanales tradicionales. Esta convención realmente va a marcar digamos, una orientación para que sea elaborado otras formas de gestión, otras formas de conservar este tipo de patrimonio que no encaja necesariamente en las normativas que la oficialidad tiene en general. Bueno, y luego pues tenemos en el Ecuador la Constitución del 2008 en el artículo 379, en el numeral 1 y 2, recogidos en la Ley de Cultura del 2016, también en la COTAD en el 2010, en el que entrega las competencias de exclusividad a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, y también en el inventario que tiene, en el manual del inventario que desarrollado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en el 2011, contempla la protección de estos bienes y expresiones que son relevantes para la memoria y la identidad de las personas y colectivos, y también decirles que este es parte inherentemente de la salvaguarda de lo que el Estado ecuatoriano ha planteado. Ahora bien, a este marco normativo yo creo fundamental plantear un compromiso, digamos, recordar los compromisos que muchos de los países se adhirieron a la Agenda 2030, es decir, los compromisos que existen para el desarrollo sustentable, en el cual realmente por primera vez se consideran al patrimonio cultural y a la cultura dentro de los diferentes objetivos. Dentro de los 17 objetivos tenemos que son 8 que tienen, al menos yo los he encontrado, una directa correlación y que es importante que sean considerados al momento de la incorporación de los planes de ordenamiento territorial y en la gestión de este tipo de patrimonio. Si vemos el objetivo 11, nos habla de ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Y en la meta 4 está planteado la protección y la salvaguarda del patrimonio cultural y natural del mundo. En el objetivo 8, fomentar el crecimiento económico y el trabajo decente, cuyas metas 3 y 5 está vinculado con el turismo cultural y la seguridad alimentaria. Dos elementos fundamentales que tienen que ver directamente con el patrimonio, uno por la explotación de los recursos como tal y los otros por el patrimonio inmaterial
y por la serie de conocimientos y el patrimonio vivo que se dan en los territorios. El objetivo 10, reducir la desigualdad. Y aquí nos da una orientación. ¿Cuáles son los bienes que se producen localmente y que pueden justamente contribuir a la reducción de desigualdades? Una de ellas es el patrimonio vernáculo, en la medida de que no ha sido incorporado, de que no ha sido pensado, de que no ha sido desarrollado y no analizados las potencialidades, y eso vinculado con los oficios y saberes tradicionales, con la parte artesanal, con la parte de sostenibilidad, de manejo ambiental, etcétera. El otro es el objetivo 13, detener la degradación del medio ambiente, en la cual ya hemos visto, ¿no es cierto?, que este tipo de arquitectura es realmente armónica con el ambiente y en donde los oficios, los saberes tradicionales, los conocimientos locales en el manejo de los ecosistemas, la extracción de los recursos, la utilización de los materiales locales, va a darnos como resultado el fomento de este tipo de economías verdes y también el tema de la resiliencia que se está reclamando y que también es parte del objetivo 11. El objetivo 5, lograr igualdad de género. Aquí se plantea temas muy importantes relacionados con el conocimiento tradicional respecto a las industrias creativas y las infraestructuras culturales que tienen en las localidades vinculados con la artesanía, con la forma de mantener el paisaje, con la forma de, sobre todo, incorporar a grupos que no han sido, digamos, que son dejados de lado. El trabajo de las mujeres, por ejemplo, el conocimiento que tienen de la lengua, de los cantos, de la forma de vida, de un montón de actividades que están vinculadas justamente con la mujer, ¿no? Con la mujer, con los ancianos, etcétera, ¿no? Y el objetivo 17, revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible a partir de la creación de alianzas entre partes interesadas para conseguir las metas de los ODS. Esto involucra pues, a todos los actores, personas, grupos, instituciones, la academia. ¿Por qué? Porque esto fomenta la cohesión social. De hecho, este evento se llama Alianzas, ¿no es cierto? Y entonces creo que esto es muy importante, el profundizar justamente para que la participación social forme parte de este concepto de alianza, ¿no? Y bueno, ya digamos pues dentro de estos acuerdos, recordarles dos temas, ¿no es cierto? El uno, producto de, después de la Agenda 2030, en el 2016, el Informe Mundial sobre la Cultura para el Desarrollo Urbano Sostenible plantea dos elementos fundamentales. Uno, el patrimonio material e inmaterial, que ya lo vimos, como las identidades de las ciudades, de las regiones, de los pueblos, de los sitios, que genera sentido de identidad y de pertenencia y de cohesión. Y los recursos culturales de las ciudades genera oportunidades creativas capaces de fomentar vitalidad, habitabilidad y prosperidad, ¿no es cierto? Entonces, son elementos que orientan y conducen justamente a conseguir la sostenibilidad de los patrimonios. Y pues todos conocemos el informe de desarrollo sostenible, el informe Brundtland de 1987, pues que sabemos que la corresponsabilidad de que aquello que hemos heredado del pasado lo utilicemos bien actualmente y lo proyectemos hacia el futuro. Por lo tanto, esta visión sistémica en donde lo social, lo económico y lo ambiental tiene que estar presente en lo cultural y hacerse presente no minimizado dentro de lo social, que a veces no se lo visibiliza enormemente, sino considerar como la cuarta patita del desarrollo, ¿no? En donde realmente es muy importante esto, la visión holística que tiene que tener el patrimonio. No quedarse exclusivamente en el tema ambiental, sino todas las potencialidades, es decir, lo ambiental, lo social, lo cultural, lo institucional y lo cultural. Fundamental que
esté permanente, esa transversalidad para hablar de desarrollo sostenible. Y bueno, ya entrando un poco más en el tema, una rapidísima revisión, ¿cuál es la situación del patrimonio vernáculo en el Ecuador? Los datos que yo tengo, pues, provienen del registro que se realizó con el decreto de emergencia entre el año 2008 y 2009, complementado futuro con el SOS Patrimonio del 2010 y 2012, en donde en el Ecuador se registraron 21.721 inmuebles, de los cuales hay una diferenciación de acuerdo al Instituto de Patrimonio Cultural entre arquitectura tradicional, que es del 37-86%, digamos el 38%, y la arquitectura vernácula, el 38%. Yo critico acá al instituto, y siempre lo he dicho, porque no entiendo mucho esa diferenciación entre la arquitectura tradicional y la arquitectura vernácula. Si vemos las características de la arquitectura vernácula, yo diría, ¿no es cierto?, que bueno, no vamos a entrar a discutir los conceptos, porque no es este momento, pero sin embargo yo lo quiero anotar, porque yo planteo esta hipótesis, es decir, que estamos hablando de que el patrimonio cultural edificado, vernáculo y tradicional, ¿ya?, representa el 76-21% de lo que hay en el país, ¿no? Entre los cuales están incorporados los bienes de Napo, que no me voy a detener porque ya lo dijo la directora de planeación, Yolanda, creo, ¿no es cierto? Yo más bien quiero interpelar a la institucionalidad, en la medida que, ¿qué ha pasado con este registro? ¿Qué ha hecho el gobierno nacional con este registro? ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde va? ¿Qué tipo de acciones ha generado para la protección y la conservación y su desarrollo? Y los gobiernos locales que tienen la competencia de la gestión del patrimonio de su territorio, ¿no es cierto?, han incorporado en sus normativas, las han incorporado dentro de los planes de gestión, están protegidos, están analizados la potenciación, ¿no es cierto? Son respuestas que yo no las encuentro. Muy anecdóticamente, inclusive a lo largo de este seminario, muchas de las personas de las instituciones han dicho las falencias, también han planteado algunas opciones importantes, interesantes, y el evento se llama de la teoría a la práctica, ¿no es cierto? Entonces, creo que son temas que hace falta responder. Sin embargo, yo me voy a atrever a hacer un rápido diagnóstico de lo que pasa en el Ecuador. Desde el punto de vista institucional y general, hay poca importancia y valorización del tema, en especial sobre la arquitectura vernácula. Y como hemos visto, la arquitectura vernácula carece de instrumentos y de metodologías para valorarla como tal. Falta orientación para la protección y la recuperación de los sistemas tradicionales. ¿Cuál es el control de riesgos? ¿Cuáles son las estrategias para usarlos y aprovechar sus potencialidades? Vemos que se homologan los conceptos de los planes de conservación, y ya lo decía también Juan Carlos, ¿no es cierto?, la metodología y la orientación desde el Instituto de Patrimonio Cultural sobre en general el patrimonio. Pero este tipo de patrimonio, tú no puedes entrar a un concepto de restauración, como está estipulado. Es otra cosa, son otros elementos. Requiere digamos, un repensar, ¿no es cierto?, y generar justamente estas estrategias específicas para este tipo de arquitectura. He encontrado de las investigaciones que he realizado que se asimila los conceptos de los planes de conservación de las ciudades grandes como Quito, de ciudades medianas como Cuenca, aplicados a este tipo de arquitectura, con lo cual realmente la vuelve inaplicable, porque los costos son inmensos y realmente la pregunta es digamos, si es posible o no es posible conservar este tipo de patrimonio. También no hay una legislación, y peor, líneas financieras en general para el patrimonio, peor para el patrimonio
que tiene estas características y en el tema rural. Desde el punto de vista de la tecnológico, ¿no? Vemos que los conocimientos de las técnicas tradicionales están en indefensión. Se están perdiendo, se están sustituyendo y desapareciendo. ¿Por qué? Porque, claro, al no existir una valorización y una normatividad específica para proteger los sistemas constructivos tradicionales, es más, en muchos municipios hasta se prohíbe la utilización de tecnologías tradicionales. Se privilegia el uso de materiales modernos, el cemento, el hormigón, que ya lo decía Yolanda en su intervención anterior. Entonces, se minimizan los saberes y las técnicas tradicionales, la mano de obra que conoce este tipo de construcción está envejecida, no está valorizada, no, o sea, se está rompiendo la transferencia de conocimientos del patrimonio. Además, los técnicos de las universidades no conocen las técnicas tradicionales. Hay una ausencia de formación técnica en las facultades de arquitectura, de ingeniería, que imposibilitan realmente esta continuación de saberes. Y quizás uno de los elementos más fuertes es que este tipo de arquitectura está asociada a la pobreza. Entonces, efectos como la migración, el despoblamiento de las poblaciones, los nuevos recursos, las remesas, están incorporando nuevos modelos de hábitat, ¿no? Nuevos materiales, técnicas constructivas, formas estéticas que van asociadas a la modernidad, entre comillas, y que significa pues que el cemento y el hormigón y estos vidrios de colorines y etcétera, etcétera, signifiquen que es un ascenso social y económico. Entonces la arquitectura vernácula es considerada pobre, es considerada el subdesarrollo y por lo tanto, pues al haber esta sustitución, esta muerte, esta alteración del paisaje, hay una disminución de la riqueza cultural local, se pierde la historia local, hay una afectación negativa al paisaje cultural de las localidades y de las comunidades. Pues bien, para no quedarnos solamente en el diagnóstico y en la problemática, pues vamos a plantear cuáles son las oportunidades que tiene este tipo de patrimonio, y por el tiempo, creo que tengo muy poco tiempo, vamos a ver que tiene que ser necesariamente incorporado al desarrollo local. ¿Por qué? Porque a partir de las localidades, de las identidades locales, se potencializan las capacidades internas de la región, de la comunidad, y obviamente el aprovechamiento de carácter económico con lo turístico, la posibilidad de profundizar en el conocimiento científico que tiene este patrimonio, bueno, el respeto al paisaje, a la vivienda, al aspecto recreacional. Es decir, que es importante como oportunidad y para el desarrollo local conocer la herencia, las tradiciones, los oficios, la historia local, la comprensión de sus propias culturas. Pues hemos visto el aprovechamiento técnico y económico del patrimonio construido, que es la alternativa frente a los problemas energéticos del hábitat. Es decir, ¿no es cierto?, la posibilidad de la disminución de elementos contaminantes al ambiente. Sabemos que las ciudades y construidas con el cemento son las responsables del 40% de la contaminación ambiental y el uso del 20% del agua potable del mundo. Por lo tanto, entonces, estamos frente a una herencia, a unos pasivos ambientales muy importantes que son, digamos que hay que considerarlos. Aparte, la reutilización, hoy que se habla tanto del reciclaje, nos está planteando costos evitados que dicen los economistas frente a lo que cuesta crear nueva ciudad, la nueva urbanización. ¿Cuánto cuesta extender vías, proveer de infraestructura, transporte, etcétera, etcétera, que frente, digamos, a los recursos ambientales que están allí y muchas veces desperdiciados y sin uso? Y quiero mostrarles algunos ejemplos maravillosos que se han dado en el mundo y se están dando hoy en día
con base a la utilización justamente de estos saberes, de la revisión, de la profundización, del conocimiento científico y el aporte ambiental que tiene este tipo de saberes. Aquí les muestro un proyecto del arquitecto Renzo Piano, en donde reinterpreta, aquí vemos la arquitectura local, ¿no? Conoce el valor ambiental dentro del clima, dentro del confort, dentro del mantenimiento acústico, etcétera, y toma no solo ciertas formas, como vemos acá, sino la parte artesanal, tradicional, y entonces usa los saberes de las técnicas constructivas locales para hacer este proyecto que es un centro cultural del Jean-Marie Tibajú en Nueva Caledonia, en Oceanía, y está inspirado en la cultura caraca. Sin ir muy lejos, acá nuestro vecino Colombia, vemos aquí, ¿no es cierto?, que a través de justamente el conocimiento y la utilización de elementos como el bareque, permite estas innovaciones tecnológicas, la reutilización, el reciclaje para usos de la arquitectura contemporánea, y todo esto como una respuesta ante el cambio climático y beneficio social. Este es el caso de la Biblioteca Pública en Villanueva, de este conjunto de arquitectos. Acá tenemos un proyecto que a mí me encanta, tomando, vean ustedes, ¿no es cierto?, los elementos de la arquitectura tradicional china, tanto en sus patios, la utilización de del bambú, ¿no? Vemos aquí un proyecto de arquitectura de obra nueva. Este es un pabellón de descanso con paredes de bambú que está junto a la Gran Muralla China en Beijing. Es esto hecho por el arquitecto japonés Kenzo Kuma. Y este proyecto que realmente es fantástico, que es una casa de té en Shanghái, en la China, que es hecho por el arquitecto Wei, donde vemos prácticamente, ¿no es cierto?, la utilización total, ¿ya?, y una expresión de la arquitectura contemporánea, porque es una obra nueva, pero retomando los elementos de circulación, los elementos de paisaje, los elementos de belleza natural, es decir, todos los elementos que hacen una arquitectura moderna, sustentable, retomando, porque incluso hasta los tejidos, vean, del marco de la puerta son de bambú, que son los elementos que vimos en la arquitectura, digamos, en la fotografía anterior de la arquitectura tradicional. Bueno, también vemos, ¿no es cierto?, que... Perdón, Dorita, sí, ya nos pasamos hace un ratito. Ya. Bueno, perdón, entonces, Dorita. ya. Bueno, rápidamente, ¿no es cierto?, también la aplicación en soluciones baratas. Vemos, por ejemplo, que en el Brasil, en Colombia y hoy en el Ecuador, están utilizando estos elementos también tradicionales para generar soluciones baratas de arquitectura colectiva. Y bueno, ya para terminar, entonces, quiero decirles este mensaje que nos da el arquitecto George Ranalli de los Estados Unidos, justamente en las reflexiones del post-coronavirus, que dice que la pandemia de hoy pone en tela de juicio el dominio de un siglo de desprecio de la arquitectura por la historia, el clima y las realidades materiales de cualquier lugar dado. El futuro de la arquitectura requerirá una reconciliación con la historia y el lugar. Debemos renovar nuestro compromiso con el legado de la artesanía y la invención de generaciones anteriores y nuestro respeto permanente por la importancia del lugar. Gracias y disculpa que me haya pasado. No, muchísimas gracias, Dorita. Siempre es un placer escucharle y me disculpo con los otros conferencistas que les corté, pero lo que pasa es que Dorita tiene unos conocimientos que son realmente muy valiosos y que en lo personal me parece muy importante que rescatemos. Nosotros tenemos dentro de ICAM la carrera de arquitectura sostenible, ¿no? Justamente en este sentido, los aportes que hoy día se dieron por parte de los tres conferencistas son muy valiosos porque
a mí en lo personal me han hecho ver otros enfoques que nosotros tenemos que alcanzar. Ese tema de la sostenibilidad a partir de lo vernáculo, ¿no? Porque yo, como decía Yolanda Palacios, tengo una casa en el Tena que cometí la imprudencia de irme por el cemento, ¿no? Y estoy teniendo todas las complicaciones de no haberme tomado el tiempo de haberme ido por lo tradicional. Esos elementos tradicionales que nos ayudan, como vimos en las tres exposiciones, y debo rescatar el tema de muchas partes de la conferencia de la arquitecta Dora Arizaga, en donde este tema de la sostenibilidad con la arquitectura, esos saberes ancestrales en donde nos jalan mucho las orejas a la academia que tenemos que volver la cara a esos conocimientos ancestrales, a esos conocimientos que aquí en el Ecuador no solamente están dados por la caña gadúa, la caña brava, que se dice, también está el tema todo del bareque, el uso en la zona andina tenemos estas técnicas milenarias que son la pared de mano, tenemos muchas técnicas constructivas que tenemos que recuperarlas. Y en la Amazonía también es muy interesante porque si hacemos una reminiscencia, si bien es cierto el tema del bambú, nosotros en el Pachimi logramos identificar a través de los estudios que se hicieron temas de palmáceas que están utilizadas para las construcciones, ¿no? Para los techumbres, ¿cómo se llama? Las mismas paredes de las estructuras. Entonces, este tema es muy importante, nuevo enfoque el tema del patrimonio post pandemia, la construcción, la arquitectura post pandemia, en donde nos hace ver que esos conocimientos ancestrales que se están perdiendo día a día por el tema de la globalización son una realidad y que necesitamos recuperarlos porque son una estrategia que nos va a poder permitir sobrevivir a futuro. Una pregunta, tenemos aquí Marcelo, y yo también tenía la misma inquietud para los tres conferencistas. ¿Cómo enfrentar la desvalorización y falta de apropiación del patrimonio cultural inmueble por parte de los propietarios y de la ciudadanía en general? Esto que hablamos a lo largo de las tres conferencias. Yolanda nos estaba hablando de que los propietarios dicen, me es más barato vender el terreno que mantener el inmueble. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cuáles serían? Estos son reflexiones, pero reflexiones que quedan dando, lo interesante también es que estamos desde la academia y eso nos ayuda como academia a aportar, a tener conocimiento de cómo podríamos también hacer ese enfoque hacia nuestros estudiantes, ¿no? De cómo enfrentamos esta desvalorización y la falta de apropiación del patrimonio cultural inmueble por parte de los propietarios y la ciudadanía en general. ¿Quién me puede ayudar contestando la pregunta? Bueno, desde el municipio de Tena, lógicamente ese ha sido uno de los problemas que más hemos visibilizado con los propietarios, sobre todo de las viviendas privadas, ¿no? Pero una de las cosas que decíamos, a ver, tenemos que involucrarles a los propietarios, hacerles ver que el beneficio tanto de identidad como de cultura que ellos pueden demostrar hacia las personas que vienen de fuera sobre ese bien que ellos lo mantienen. La otra cosa es que a través de esas estrategias de difusión, a través también de que el municipio establezca políticas para generar recursos o fondos que pueda también ayudarle al privado con una semillita poder para que él pueda mantener ese bien patrimonial y que no lo quemen, no lo dañen y no esté con tentación a eliminarlo. Bien se decía en la reunión anterior, lo que le interesa al que tiene un bien patrimonial es, bueno, ¿cómo le voy a sacar provecho, pero económico? Porque mi familia necesita dinero para poder alimentarse, ¿no?
Entonces, una de esas cosas puede ser justamente este fondo. Y por otra parte, sí, cómo involucramos también a los colegios profesionales, como decía, en el caso de los arquitectos, a que puedan diseñar infraestructuras que establezcan esa identidad amazónica que no lo hay. O sea, Tena es una ciudad, si alguien viene de fuera por primera vez a Tena, es como una ciudad cualquiera de la sierra o de la costa, pero no dice que estamos en el Tena, ¿no? O sea, no hay unas viviendas que diga, ah, no, mira, la característica de la vivienda de Tena es esta. Entonces, eso, a través de estas políticas, nos falta involucrar también a la academia y sobre todo a los profesionales en arquitectura, que son los que ya están desarrollando sus actividades por años y puedan presentar sus proyectos para vivienda popular, para comercio, etc. Esa es lo que se piensa y bueno, en el plan de desarrollo involucrarle, incentivarle y esas cosas. Gracias, chica. Yo quisiera, bueno, yo quisiera complementar lo que dijo Yolanda. Bueno, el tema, una de las tensiones permanentes y que no se han podido extinguir hasta ahora, desde que se nace con el concepto del patrimonio, justamente es la tensión entre mi interés privado versus el interés público. Porque el patrimonio es un bien meritorio, es un bien de todos. Por lo tanto, entonces allí viene la contradicción y esa tensión. Y luego porque justamente las personas necesitan y quieren ver un beneficio económico. Allí la responsabilidad fundamental es el tema de las políticas públicas. Y lamentablemente aquí en el Ecuador no tenemos, ¿no es cierto?, una política incorporada a que la conservación pase de ser un discurso a la práctica. Porque la gente, ¿no es cierto?, se siente limitada. En las mismas ciudades le damos la posibilidad a que tú desarrolles un edificio y ganes plusvalía y rentabilidad y por otro lado te obligan a invertir, mantener el patrimonio cultural y los beneficios económicos se ven disminuidos. Entonces, yo creo que hay que entrar a un tema de revisión de normativas que yo te decía, porque, por ejemplo, si sigues planteando hacer un estudio completo para restaurar una casita del tipo de arquitectura vernácula con lo que se exige en la ciudad de Quito, la verdad es que esos son costos muy, muy altos. Entonces, hay que cambiar la normativa, yo como decía, hay que generar una normativa específica, idónea además para este tipo de arquitectura y también para el lugar. Por ejemplo, ¿no es cierto? La arquitecta decía, efectivamente, Tena y muchas ciudades del oriente no tienen una identidad cierta, se parecen a cualquier ciudad y poco o nada le está diciendo que es una ciudad y no se cuida el paisaje, etcétera, etcétera. Pero eso tiene que ver mucho también con la normatividad, no solo no en el uso de suelo, sino qué imagen de ciudad, o sea, ¿por qué no se incorpora el concepto del paisaje? El paisaje es un derecho cultural también, el derecho a tener un ambiente sano, saludable y bonito, estético. Y eso es parte también, ¿no es cierto?, de las normativas de urbanísticas. Y crear una serie de incentivos para que el propietario pueda realmente, no sienta que es un castigo el tener algo de patrimonio, sino realmente pues algo que le beneficie y que le ayuda en su sustento económico. Entonces hace falta también la generación de una serie de incentivos, más allá de la difusión y de cambiar los estigmas, porque se ha dicho mucho que conservar el patrimonio es más caro que hacer obra nueva. Y hay un montón de estigmas. Que eso es arquitectura de los pobres, que eso es, no sé, que no vale tanto y que es difícil vivir y que un montón de cosas. Entonces,
toca realmente desmitificar, cambiar, y con estudios ahí la academia yo creo que tiene un rol fundamental, justamente el que a través, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo he visto aquí en las universidades miles de tesis sobre el tema ambiental de la arquitectura, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado? Las instituciones que son responsables no las han incorporado, no las promocionan, no las difunden. Se queda como un tema de investigación del estudiante y punto, nada más. Entonces no hay realmente esa concienciación ni de, inclusive, digamos, y como política pública, la difusión, la incorporación y estos conceptos de trabajar sobre el paisaje cultural, las ciudades habitables, el derecho a la ciudad, el derecho a la cultura, el derecho al patrimonio. Entonces, hay muchas cosas que todavía están por hacer. Muchísimas gracias, Dorita. Juan Carlos, ¿tienes algo más que acotar? Sí, claro, yo concuerdo con quienes me antecedieron y comparto los criterios que habían manifestado. Me parece que podría agregar algo, justamente en la exposición que se había hecho, en ese proceso que habíamos hablado de conocer el objeto que voy a intervenir partiendo de la investigación. Lo que hay que distinguir me parece que es justamente entre investigación y el estudio que voy a hacer para intervenir el inmueble. Me parece que la investigación debemos tomarlo desde el punto de vista científico, porque de esa manera nosotros vamos a poder obtener el conocimiento del objeto desde ese punto de vista, de esos atributos que puedo yo obtener y voy a potencializar en el futuro para beneficio y desarrollo de la sociedad. Justamente de eso se trata y la interpretación que la población va a dar al inmueble justamente va a estar encaminada a sostener, a mantener a ese tipo de inmuebles, generando justamente la protección del bien patrimonial y del ambiente en el que está inserto y nos va a dar lugar a tener esa identidad propia del sitio de ciudad y que está representando a una sociedad determinada. Muchas gracias, Juan Carlos. Tengo dos reflexiones finales para dar paso a la doctora Baquet, de Víctor, que nos dice, el patrimonio arquitectónico debe investigarse para proponer alternativas de intervención y mejoras. No se puede quedar como algo lírico en beneficio solo de la gente interesada, sino algo principalmente de los propietarios. Una reflexión muy, muy interesante, porque en realidad necesitamos apropiarnos de estos elementos, de esta identidad cultural que nos hace únicos, ¿no? Y aquí me voy a tomar un minuto también para decir una cuestión. Tenemos el problema aquí en la Amazonía ecuatoriana, al igual que en la Amazonía colombiana y algo en la Amazonía peruana, en que los ojos regresan a ver del estado central hacia la Amazonía cuando hay una necesidad de extracción. Y con la necesidad de extracción viene la migración. Y con la migración vienen las técnicas o los conocimientos de culturales, construcciones y demás de otras zonas, las zonas andinas, como decía Yolanda. Ver a Atena en realidad tiene una arquitectura muy andina y se ha dejado de lado mucho el tema de los conocimientos propios, de técnicas constructivas propias en estos territorios. Hay personas como la misma Caroline que sí, ella sí le ha dado énfasis en manejar y mantener ese tipo de construcciones. Sin embargo, es verdad que este tema de la colonización y las migraciones han sido un problema. De manera adicional, voy a la reflexión de la arquitecta Olga Wolfson, que nos dice, sobre la foto que presentó la ingeniera Yolanda con su fachada llena de letreros, no es necesario cambiar el uso. Hay que regular la localización de los letreros. Es muy interesante esta información. En este sentido, les agradezco muchísimo a las personas que nos han seguido. Les dejo con la doctora Caroline Baquet, rectora de nuestra universidad. Muchísimas gracias, Caroline, por haberte tomado el tiempo, por habernos acompañado. Sabemos que estás muy ocupada. Muchísimas gracias por tu acompañamiento también. Micrófono, Caroline. Micrófono. Micrófono. Perdón. No, quería decirte que soy yo la que tiene que darte las gracias por considerarme para dirigir unas pequeñas palabras el día de hoy. Yo he estado siguiendo en la medida de lo posible tus actividades, tus eventos. Tú sabes que te acompañé incluso al sitio de excavación de Pachimbi.
y desde hace mucho tiempo sigo tu trabajo. Entonces, primero quiero resaltar que como universidad y como persona admiramos mucho tu trabajo y agradecemos todo lo que has hecho porque te has sacado el aire para defender además tú eres muy apasionada, entonces tú no solo te involucras como académica, sino como mujer, como una tigresa defendiendo el patrimonio, yo te he visto hacerlo. Y no solo el patrimonio como una cosa muerta, como una vasija, sino a las personas que encarnan y que mantienen vivo ese patrimonio. Entonces es una forma muy integral de conocer, estudiar, entender, preservar y actuar políticamente, actuar con pasión, con entusiasmo, para cuidar y defender lo que es tuyo, ¿verdad? Lo que es tu identidad, lo que es nuestra identidad. Entonces, esa es una labor que yo he estado viendo desde hace mucho tiempo y que admiro y que te quiero agradecer a nombre de la universidad porque este tipo de actividades son importantísimas. Me gustó mucho lo que decía Dora en varias oportunidades de emplazar a la academia, de tirarles las orejas, de exigir cosas y de recriminar también cuando no se han hecho las cosas que se deberían haber hecho. Eso es muy importante porque nosotros estamos en la posición que estamos como universidad, debemos ser actores, protagonistas en estos procesos, articulando a distintas instancias de la sociedad civil, del gobierno, del sector privado, ¿por qué no? Incorporarlos también, y desde la academia generar una mirada integral de los procesos de protección y de estudio del patrimonio. Entonces, en ese sentido, a veces creo que se interpreta la universidad, hay una mirada, digamos, popular de la universidad, es como siempre mirar al futuro, ¿verdad? El futuro de los chicos, el futuro del país, el futuro incluso del mundo, pero nosotros no podemos mirar al futuro sin entender lo que somos, no podemos entender lo que somos sin mirar a lo que fuimos alguna vez. No hay otra forma de hacerlo, y en ese sentido, creo que estas instancias como las que has organizado, Sole, nos ayudan a realizar ese proceso que no siempre es fácil. Por ejemplo, era bonito cuando Yolanda estaba hablando y mostraba fotos y yo reconocía lugares que yo he visto en Tena 1000 veces y que ni siquiera se me había ocurrido que pudieran ser lo que ella contaba, ¿verdad? Nunca, jamás se me hubiera ocurrido. Entonces, claro, también es el pecado de nosotros que llegamos a un lugar y no nos preguntamos qué era antes esta casa, quién vivía acá, cuándo se construyó, y son cosas a las que tenemos que acostumbrarnos y a nuestros chicos tenemos que inculcarles esa costumbre, es un hábito, es una disciplina que se aprende, el siempre preguntar quién estaba antes aquí, quiénes eran, qué comían, qué hacían, por qué se fueron, por qué ya no están. Es una reflexión que debe ser constante, creo que es una reflexión que va a mejorar a nuestra sociedad y nos va a mejorar a nosotros también como personas. La sociedad actual es muy egoísta, es muy autocentrada y esta reflexión constante de preguntarse quiénes más estuvieron aquí, qué más hicieron, qué historias hay en este lugar, dónde están los rastros, nos saca un poco de esa cosa de estar centrado siempre en uno mismo y nos permite ver que hay otra gente, ¿verdad? Que hubieron otros, que hay otros aparte de mí el día de hoy que también van a ver a futuro y cómo podemos preservar ese futuro de la mejor manera. Entonces, nuevamente, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Sole, por este lindo evento que has organizado y por todas las cosas que has hecho. Sigo esperando ese vino que me prometiste para la inauguración del sitio Pashimbi. Yo espero que todos puedan estar ahí porque es una actividad muy importante. Es un trabajo maravilloso que ha hecho Soledad y quedó pendiente por la pandemia, pero es una actividad que tenemos que hacer apenas podamos. Y nada, y felicitarlos a todos, muy interesantes las ponencias, muy interesantes los temas, y espero que esto no sea el final, sino solo el principio de un trabajo que continúe y que podamos darle seguimiento, no sé si a 1 año o a 2 años plazo, para ver qué se hizo, ¿verdad? Porque ustedes están hablando de acciones que hay que tomar, que hay que emprender, proyectos, medidas, políticas. Entonces esto no se queda aquí hoy. Se pueden plantear cosas, pero hay que dar seguimiento a estas propuestas y ver qué se hizo, qué no se hizo y por qué no se hizo. Y continuar y nunca rendirse, que es lo que hace Sole. Nunca, nunca rendirse, porque creo que esa es la forma en la que se pueden lograr cosas. Muchas gracias, Sole.
Linda tarde para todos. Gracias a ti, Caroline. Gracias por esas palabras. Me hiciste llorar y yo que no lloro por nada. Ay, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Caroline. Gracias por la apertura de la universidad. De nuevo, reitero el agradecimiento al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Juan Carlos, por favor, nuestro agradecimiento para Joaquín, para Gabriela, para Cari Fonseca, para Mera Fernanda, para todas las personas que nos apoyaron desde el instituto. Yolanda, muchísimas gracias, porque este era un evento pequeñito que solamente era para presentar la página del Pashimbi. Gracias, Yolanda, por ese compromiso y esa entrega también con los bienes pertenecientes al patrimonio, con el turismo, ese compromiso que tienes con la ciudad del Tena. Muchísimas gracias, porque Yolanda, vuelvo y repito, nos contactó de una manera muy interesante, nos hicimos amigas justamente en pro de la defensa del patrimonio, como lo dijo Caroline. Y muchísimas gracias, Yolanda, por todo tu apoyo. Gracias al ingeniero Roa, gracias al ingeniero Clemente, muchísimas gracias a todas las personas que participaron, al ingeniero Ruiz, al señor alcalde por la apertura que tiene por intentar conservar los bienes patrimoniales. Un agradecimiento muy, muy especial a todo el equipo de comunicación de la Universidad Regional Amazónica ICAM. Hoy estamos cerrando. Gracias, Carolina, Jair, que me ayudó con todo el tema cuando entraba en crisis, que no se podía conectar el Facebook. Muchísimas gracias a todos, a los ponentes de hoy día. Dorita, qué placer y qué orgullo. Yo creo que también la jalada de orejas que nos pegó es una jalada de orejas muy merecida, en donde tenemos que proponer acciones. Yo creo que también este es un elemento, Karen, para que tomemos en cuenta a la arquitecta Wilson para que nos ayude con sus conferencias, arquitecta Arizaga también, la arquitecta Wilson también, Alguita, que nos está siguiendo, por eso les veo a las dos y son muy queridas amigas, en el sentido de son mujeres muy valiosas y muy representativas. Todos sabemos quiénes son el patrimonio cultural del país. El trabajo de ellas ha sido impresionante. Gracias, Dorita, por acompañarnos. Y no, Caroline, me quitaron su historia de la Amazonía. Aprovecho, me quitaron historia de la Amazonía de arquitectura. Devuélvala, pongan la historia de la Amazonía porque estamos viendo la importancia que tiene. Sacaron del pensum, me quejo públicamente. Sacaron del pensum. Si es personal, se fregaron. Si es político, más. Los quiero mucho. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar con nosotros, Caroline, de corazón. Gracias, Hernán, también, el director del Grupo de Investigación, Población y Ambiente, por habernos apoyado. Gracias a todas las personas que han estado siguiéndonos. Elizabeth, una alumna muy querida, mis amigas que también nos han seguido de turismo histórico. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Y yo no me voy a despedir sin antes mencionar también mi eterno agradecimiento al anterior señor rector Jesús Ramos por haber creído en nosotros, a ti, Caroline, por seguir creyendo en nosotros, por seguir creyendo en nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Juanca, Dorita, Yolanda, gracias. Un abrazo para Gracias todos. a todos. Fue un placer trabajar con Dorita, ustedes. un gusto saludarte. Chao, Olguita. Igualmente, Encantado.